la tranquila noche de finales de marzo de 2024, el estado de Sinaloa, México, fue sacudido por un evento que resonaría en las páginas de la historia criminal del país. Que en una casa que se estaba remodelando, que era de Iván Archibaldo Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán y el jefe de los Chapitos, había $20 millones. Se lo robaron. El audaz robo de $20 millones pertenecientes a Iván Archibaldo Guzmán, el influyente líder de la facción Los Chapitos del temido Cártel de Sinaloa. Este acto delictivo, ejecutado con precisión militar por miembros infiltrados de la Policía Ministerial de Sinaloa, desató una cadena de consecuencias imprevistas que aún hoy, meses después, siguen siendo motivo de acalorado debate y profunda incertidumbre tanto en los círculos del crimen organizado como en los pasillos del poder político. La noticia de este atrevido golpe resonó como un trueno en la región, despertando tanto el interés de los medios de comunicación como el miedo entre aquellos que conocían la implacable reputación de los Guzmán y la férrea estructura del Cártel de Sinaloa. La meticulosa planificación y la ejecución sin problemas del robo dejaron perplejas a las autoridades y plantearon interrogantes inquietantes sobre posibles complicidades internas y la fragilidad de la seguridad en el estado. A medida que la noticia se propagaba como un reguero de pólvora, las repercusiones se hicieron sentir en todos los niveles de la sociedad. Desde las calles empapadas de miedo hasta los pasillos del poder, cada actor se veía obligado a reevaluar su posición y sus alianzas en un panorama que parecía cada vez más volátil e impredecible. Mientras algunos especulaban sobre una guerra interna dentro del cártel, otros temían represalias violentas y un aumento en la violencia que ya había devastado la región durante décadas. El robo tuvo lugar en una de las casas de seguridad pertenecientes a Iván Archibaldo, ubicada estratégicamente en Culiacán, Sinaloa. La residencia estaba en proceso de remodelación, proporcionando un entorno perfecto para la perpetración del delito. Los perpetradores, supuestamente miembros de la policía ministerial, ejecutaron la operación con precisión quirúrgica, llevándose consigo una asombrosa suma de $20 millones. Este acto no solo dejó en evidencia la meticulosa planificación detrás del crimen, sino también la audacia de los involucrados. Los días posteriores al robo se vieron marcados por la ira desenfrenada de Iván Archibaldo y sus asociados. Los Chapitos, como se les conoce en el mundo del crimen organizado, no tardaron en tomar represalias. Ordenaron el secuestro de los presuntos policías implicados en el atraco, así como de sus seres queridos, extendiendo las garras de su venganza sobre un sinnúmero de inocentes. Se calcula que cerca de un centenar de personas, vinculadas directa o indirectamente a los perpetradores, fueron arrancadas de sus hogares en operaciones coordinadas que sembraron el terror en cada rincón de Culiacán y sus alrededores. El miedo se convirtió en el nuevo huésped de la población sinaloense, mientras la sombra del crimen organizado oscurecía aún más el horizonte de la región. Ante el impacto y la urgencia de la situación, las fuerzas de seguridad del Estado se vieron obligadas a movilizarse de manera masiva y coordinada. Un imponente despliegue del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional inundó las calles de Culiacán, transformando la ciudad en un escenario de intensa búsqueda y confrontación con los responsables del secuestro masivo. La tensión en la reunión entre el gobernador Rocha Moya y Iván Archibaldo era palpable, cada palabra y gesto cargados de un peso que trascendía lo dicho. El escenario, la casa del tesorero del estado, Enrique Díaz, quien, con nerviosismo contenido, ejercía su papel de intermediario en medio de la delicada negociación. Tras horas de intensas conversaciones, marcadas por el vaivén de exigencias y concesiones, finalmente se alcanzó un acuerdo que, si bien podía parecer un punto intermedio, en realidad representaba un delicado equilibrio entre dos fuerzas de poder. El pacto se cristalizó en la liberación de los familiares de los policías secuestrados, una medida que traía un suspiro de alivio para muchos, pero que, al mismo tiempo, estaba teñida de un sabor agridulce. El precio de la liberación no fue pequeño ni simbólico. Se requería la liquidación de los responsables del audaz robo que había desatado esta espiral de violencia. Pero el acuerdo no se detenía allí. Los términos también implicaban la transferencia del control de las juntas de agua potable en varias ciudades del estado a los Chapitos, consolidando así su influencia y poderío sobre aspectos clave de la vida cotidiana de la población. Las repercusiones de este evento trascendieron los límites de la liberación de los secuestrados y el castigo de los ladrones,
abriendo una ventana a la oscura realidad de la corrupción e impunidad que carcomen algunos sectores de las fuerzas de seguridad en México. El caso sirvió como un espejo que reflejaba una realidad desgarradora: la incapacidad del Estado para contener la infiltración y la connivencia con el crimen organizado, una lacra que socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de protegerla. Además, la saga desenterró el poder oculto y la influencia desmedida de los grupos criminales, que no solo operan en las sombras con total impunidad, sino que también son capaces de tejer alianzas y pactos con las mismas autoridades que deberían combatirlos. Este sombrío recordatorio dejó en claro que el enfrentamiento contra el crimen organizado es una batalla que va más allá de las armas, una lucha que requiere una reforma profunda y una voluntad política genuina para erradicar las raíces de la corrupción que lo alimenta. Por otro lado, la entrega del control de las juntas de agua potable a los chapitos no solo levantó cejas, sino que también sembró inquietud entre la población, que vislumbraba sombras de incertidumbre en el horizonte. El agua, ese recurso vital y preciado, ahora se encontraba en manos de una entidad cuyos intereses no necesariamente se alineaban con el bienestar común. Las preocupaciones sobre la calidad del servicio, la transparencia en la gestión y los posibles abusos de poder se multiplicaron en conversaciones y debates en los hogares y las calles de las ciudades afectadas. La incertidumbre se había instalado como un nuevo residente en la cotidianidad de la vida sinaloense, recordando a todos que en la encrucijada entre el crimen y la autoridad, los verdaderos perdedores son siempre los ciudadanos de a pie. El robo de $20 millones a Iván Archibaldo Guzmán y las consecuentes repercusiones representan un capítulo más en la compleja y violenta historia del narcotráfico en México. Este caso pone de manifiesto la fragilidad del Estado de Derecho en el país, la corrupción en las instituciones y el poderío de los grupos criminales. Es crucial que las autoridades mexicanas implementen medidas contundentes para combatir la corrupción y la impunidad, y para fortalecer el Estado de Derecho. Solo así se podrá garantizar la seguridad de la población y construir un futuro más justo y pacífico para México. Es importante recordar que la información sobre este tipo de eventos puede ser difícil de verificar y estar sujeta a cambios. Y así concluye nuestro análisis sobre el robo de $20 millones a Iván Archibaldo Guzmán y sus impactantes consecuencias. Este evento nos deja reflexionando sobre la corrupción, la violencia y la fragilidad del Estado de Derecho en México. Recuerda darle like si te ha parecido interesante y suscríbete para más contenido como este. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo.